está Monterrey? ¿Estás listo para cantar a Dios con gozo? Vamos con su palma. Hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos una tarde más de jueves para juntos seguir estudiando el Evangelio de Juan. Ya vamos en la lección 5. Sí, pastor. Ya pues llevamos ya 5 semanas con este estudio, Sí, que sin duda alguna ha sido de bendición. Hemos recibido varias sí. personas que nos han dicho que les ha gustado mucho el formato que estamos llevando y Sí. pues a seguirle así, pastor. Qué bueno que hay personas que lo están aprovechando y nosotros contentos de poder compartir la palabra del Señor de esta manera, Amén. ¿verdad? Y que alcance a muchos hogares. Tal parece que ya dentro de pronto vamos a empezar a programar la Navidad, Yoba, así como va el tiempo. Sí, se está pasando muy rápido. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, hermanos, como siempre, estamos recordando a todos ustedes, no dejen de orar. Hace falta intensificar la oración. Estamos orando por la familia Álvarez, especialmente por el hermano Samuel y las personas que han estado en contacto con él, porque está comprobado que está infectado con el COVID-19. Entonces oramos por la misericordia y la gracia de Dios en la vida del hermano Samuel. Y también, hermanos, por varios motivos de oración que ha subido el superintendente. El mensaje nos llegan de oración por varios hermanos, la hermana Eileen, que hoy jueves se sometió a una cirugía el miércoles. Sí, el miércoles se sometió a unos estudios y la hermana está luchando con algún padecimiento. Hay que orar por ella, hay que orar por todos los hermanos que están enfermos. Oremos por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar por esas necesidades, Yoba, y por nuestra lección de esta Así tarde. es, y hermanos de la iglesia también estamos pidiendo de que estén orando, por favor, por la familia Pastoral, que también ya tienen unos días sintiéndose pues mal, y pues pedimos de sus oraciones para que Dios fortalezca sus cuerpos y pronto estén al 100. Al 100. Amén. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Querido Padre y Dios nuestro, tú eres nuestro amparo y fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio. A ti acudimos, Señor, en este momento, en oración, por todas estas peticiones que se han venido mencionando ya de días atrás. Especialmente presentamos delante de ti a la familia Álvarez, en especial al hermano Samuel. Levántalo, Padre, restaura su salud en el nombre de Jesús. Y te pedimos por todas las personas que tuvieron contacto con el hermano Samuel, protégelos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por la hermana Eileen, también, Señor, interven en esa cirugía, Padre, y en la recuperación después de la cirugía. Y en todos los hermanos enfermos en la conferencia, Señor. Obra con tu poder, danos sabiduría y danos gracia, danos de tu confianza, Señor, para que no decaiga nuestra fe, al contrario, sigamos confiando plenamente en ti. Sigue bendiciendo nuestra iglesia, sigue bendiciendo cada familia de la iglesia que nos está mirando, escuchando. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo, protégelos. Padre, gracias por la vida de Prisi y Dani, por su bebé que ya llegó bien. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos ahora de estudiar tu palabra, Señor. Háblanos y refresca nuestro espíritu a través de tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, yo se me estaba pasando. Ya está Chloe en su casa. Ya por fin, la chamaca que no querían hacer, pero ya por fin ya están. Oye, ¿cómo le iban a poner Dani y Prisi a la niña? Le iban a poner Cloetilde, nada más que se afresaron. ¿Y cómo se llama? Chloe. Chloe. Nada más Chloe. Felicidades, Prisi, Dani, Darío, felicidades. Bienvenida a Chloe a la casa. En su tiempo le vamos a decir bienvenida a la iglesia. Felicidades a los abuelos también
por ese maravilloso regalo. Nos del gozamos Señor. junto con ellos. Nos pastor. gozamos, claro que sí. Gracias a Dios todo se arregló muy bien para el parto de Prisi. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer, hermanos, San Juan capítulo 13. Este es un capítulo bien interesante, Yoba. Vamos a ver qué alcanzamos a mencionar en este capítulo 13 de San Juan. Amén. ¿Ok? Vamos a leer. Vamos a leer, hermanos, capítulo 13. La palabra de Dios dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estando recostado al lado de Jesús, a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús:
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. 38 versículos, Jehová, de este capítulo 13, con que son 4 temas. Jesús lava los pies a sus discípulos. El Señor anuncia la traición de Judas, el nuevo mandamiento, y Jesús anuncia la negación de Pedro. Así es. Entonces vamos a ver qué sacamos de aquí. ¿Ok? Ok. Pues vamos a empezar, hermanos, con las preguntas. Ajá. Y la pregunta número 1 dice, ¿qué nos enseña el versículo número 8? El versículo 8. En realidad, yo, estamos bien tosquillentos ahora, oye. Sí. Estamos bien tosquillentos, hermano. Perdónenos. Los climas han estado bien variables, hace frío, hace calor y nos tienen así medios inquietones. Pero este versículo 8 está dentro del tema de que Jesús lava los pies a sus discípulos y hay mucha enseñanza aquí. La primera cosa que aprendemos aquí, Jova, lo que le dice el Señor a Pedro. El versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo 8? Pues esto que dice el Señor, ¿no? Si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahora, Jesús, Jehová, en este sentido, está pensando en algo más que una limpieza externa. Ok. Está pensando en algo más profundo. Me gusta mucho la actitud de Pedro. Yo creo que es una actitud de entrada, así a primera vista, es una actitud correcta, ¿verdad? Porque Pedro ya había reconocido al Señor, a Jesús como Señor. Ya era el maestro. Sí. Era el que los había llamado para el servicio. Y de repente les da esta lección a sus discípulos. Comienza en el versículo 3. No, el 4, donde se levantó de la cena, se quitó su manto, toma la toalla, se la pone en la cintura, se agacha a los pies de sus discípulos y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces cuando Pedro ve eso dice, no, Señor, mi maestro no va a hacer eso. Y entonces aquí tiene este diálogo con Pedro, porque dice Pedro, tú no me lavarás los pies jamás. Pero luego el Señor va un poquito más allá que simplemente la acción física. Ok. ¿Ok? Las palabras del Señor aquí, Jehová, indican una limpieza espiritual, limpieza del pecado mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin esta limpieza, nadie puede ser de Cristo. ¿Verdad? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 dicen, si decimos que tenemos comunión con Él, sí, fíjate bien qué interesante versículo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice,
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin limpieza, Jehová, más que la limpieza física, porque más adelante Pedro, entonces cuando el Señor le dice eso, en el versículo 9, dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, báñame, Señor. Y dice el Señor, no, Pedro, no estoy hablando de eso. Ya estás limpio todo. Nada más hay que lavar los pies, porque era la costumbre judía. Recibir a alguien y limpiarlos, proporcionar para lavar los pies, ¿verdad? Pero está hablando más aquí. El Señor está yendo más profundo, ¿no? De una limpieza espiritual para tomar parte con Él en la eternidad. Ok. ¿Ok? Muy bien. Ok, seguimos. Sí, vamos adelante. La pregunta número 2 dice, ¿cómo debemos tratar a los demás? Según los versículos del 12 al 17. A ver, léete otra vez, lleva los versículos 12 al 17. Muy interesante esta partecita dentro del párrafo, Jesús lava los pies a sus discípulos. Ajá, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Correcto. Entonces, ¿cómo debemos tratar a los demás? Pues, como Jesús nos trata a nosotros. Y el ejemplo es aquí, cómo Jesús trató a sus discípulos. Déjame decirte una expresión aquí, Yoba. Con una de las virtudes más difíciles de practicar. La humildad y el servicio. Qué importante es invitar al Señor. Ahora, este párrafo, este pasaje, tiene versículos comprometedores. Servicio es el ejemplo claro del Señor en este pasaje. Sí. En la traducción lenguaje actual, te voy a leer la traducción lenguaje actual, versículos 12 al 15. Dice, después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto, volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó, fíjate la pregunta yo, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Y a lo mejor muchos deben haber dicho, la verdad no, ¿verdad? Sí. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Y luego, ahí está el punto. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Y luego, aquí está el reto. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. En Reina Valera dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por mucho tiempo yo entendí este versículo 13-15 de Juan como el mandato olvidado. Jesucristo le dice a sus discípulos, así como yo hice con ustedes, así hagan ustedes entre ustedes. Uh-huh. ¿Y cuáles son las dos virtudes que vemos aquí del Señor? Humildad y servicio. A veces pensamos que todo el tiempo es, o queremos espiritualizar el servicio a Dios. Pero no, el servicio a Dios es simple. Una cosa sí debemos entender, Jehová. Y una cosa debemos entender, hermanos, es que el servicio a Dios se lleva a cabo a través de la iglesia, Jehová. No hay llaneros solitarios. Cuando una persona no se mantiene firme en una iglesia, no es parte de una iglesia, muy difícilmente va a encontrar la oportunidad de servir. Muy difícilmente.
Tiene que ser parte de esta institución maravillosa establecido por Dios que se llama iglesia. Y ahí el servicio a Dios se muestra sirviendo a los hermanos. Todo lo que hacemos en la iglesia, yo alguna ocasión me acuerdo, personas que me decían, pastor, es que yo quiero predicar, yo quiero tocar, yo quiero cantar, yo quiero estar en la plataforma, pero no tenía dones. Entonces decía, pues hermano, pues ayúdenos en otra cosa. Y le decía, hermano, no nos han lavado los baños, ayúdenos lavando los baños. Y me decía, ¿yo voy a lavar los baños para que otro venga y los ensucie? Sí. Sí. Dice, no, Dios me libre de eso. Pero dice, pero quiero servir al Señor. Entonces hay mucha contradicción, ¿verdad? Y aquí el mandamiento olvidado, Jehová, está en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Servicio y humildad. Según vi en un comentario, o escuché, no recuerdo bien, cuando un judío le debía dinero a otro judío y no tenía manera de pagarle, este judío pasaba a ser siervo o esclavo del otro judío. Pero por ninguna razón, aun siendo esclavo, este judío llevaba o hacía la tarea de lavar los pies porque era como que lo más bajo, lo más... Esa tarea era encomendada para un esclavo o para el más humilde o el más manso de todos los esclavos que estuvieran ahí. Pero era una tarea que los judíos consideraban como que fuera de rango, ¿no? De más rango, bajo. Sí. Pero por eso fue la sorpresa de los discípulos. Y por eso es una lección tremenda de humildad de nuestro Señor con los discípulos. Porque a veces lo leemos, pero no entendemos por qué fue tan la actitud de Pedro, pues. Pero sí es porque fue una tremenda lección de humildad y de servicio de parte de nuestro Señor. Sí. Y nos dejó ejemplo, como usted dice. Sí. Y honestamente, yo no sabemos cómo practicarlo ahora. El acto en sí de lavar los pies a los discípulos, no sabemos en sí cómo practicarlo. No conozco muchas iglesias que tengan esta práctica de lavatorio de pies. Algunos lo ponen dentro de los sacramentos de la iglesia, junto con la Santa Cena, con el matrimonio, con el bautismo, con el lavatorio de pies. Pero se practica muy poco. Pero si no lo podemos entender literalmente, sí está el principio. Y el principio es servicio, pero sobre todo humildad. Ahora, repito, insisto, el servicio, hermanos, servimos a Dios a través de un organismo que Dios creó que se llama iglesia. Ahí, hermanos, nos ponemos al servicio de Dios, nos distribuimos los trabajos de la iglesia y todo funciona al pie de la letra. Y ya estamos listos para servir al Señor. ¿Sí? Correcto. Entonces, ejemplo nos ha dado el Señor. Sí. No lo ignoremos. Vamos a servir al Señor con humildad. Amén. ¿Ok? Muy bien. Bueno, seguimos con la pregunta número 3, que dice, ¿cuál es nuestro nuevo mandamiento según el versículo 34? Simple, Jehová, simple. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí mi versículo de este capítulo, Jehová, es el 35, que es muy retador también, Jehová. De este 13:35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, ¿cuál es nuestro nuevo mandamiento? Pues que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Los unos a los otros, Jehová, no hace acepción de personas. Incluye a tu suegra, Jehová. ¿También? Sí. Ok, vamos a aplicarlo.
A veces, hermanos, nos gana nuestra carnalidad y nuestro deseo de siempre querer tener la razón. Es fácil amar al que nos cae bien y a quien nos hace bien. Pero siempre lo hemos dicho, vamos a llegar a este punto. La máxima expresión de amor por alguien ajeno a nuestra familia, ajeno a nosotros, es Jesucristo, el amor de Dios por la humanidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios no esperaba nada de la humanidad y dio a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y Cristo en la cruz del Calvario expresó una oración al Padre pidiendo perdón por todos aquellos que lo habían maltratado tanto. Tú recordarás esa expresión en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los discípulos del Señor, Esteban, cuando estaba muriendo apedreado por causa de Cristo, también elevó los ojos al cielo y le dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Sí. Y entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? Y de la mano con este mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo también los he amado. Hay personas difíciles, sabemos, hermanos, que hay personas difíciles de amar, pero no tenemos opción. Es nuestra responsabilidad amar a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo, amar a esa persona difícil, hermanos, que nos hace la vida difícil, que nos hace comentarios que no nos gustan, que nos hace travesuras que no nos gustan. Hay personas con el título Yoba de cristiano, pero que hace travesuras que no debe hacer. ¿Travesuras? Pues, por así decirlo. Sí, hombre, o sea, acciones contra otras personas de la iglesia, del vecindario, de la familia, y tenemos que amarlos. Yoba, no tenemos opción, tenemos que amarlos, ¿verdad? Y la tremenda responsabilidad es el 35, Yoba. Como cristianos no podemos hacer caso omiso al versículo 35, ¿verdad? Jesús dijo que todos conocerán que somos discípulos de Él si la gente ve en nosotros el amor los unos para con los otros. No podemos hablar del amor de Dios y gente que nos conoce, gente que nos rodea, nos ve que no tenemos amor hacia alguien, llámese quien se llame. Sí. No podemos seguir hablando de este amor de Dios y después hablarle de ese amor a esta persona. Nos va a decir, pues ¿cómo me hablas tú de amor si yo estoy viendo cómo tienes una actitud, una reacción hacia... Y nos pueden echar en cara. Ahora, no te estoy diciendo que esto es fácil. Esta es una situación realmente compleja, pero lo tenemos aquí. La pregunta es muy clara, Yoba. ¿Cuál es nuestro nuevo mandamiento? Es un mandamiento del Señor y es amarnos los unos a los otros. Ahora, según yo, pastor, ese no es un nuevo mandamiento. Ajá. Jesús ya había dicho, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Creo que lo que realmente eleva esto es lo que dice el versículo 34, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El rango, el estándar de amor es como Jesucristo amó a sus discípulos. Se pone la canasta muy alta. Uy, increíble, Sí. está increíble. Sí. Pero, Yoba, tenemos una ventaja maravillosa que nunca debemos olvidar y se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede capacitar. Y como hemos dicho en lecciones pasadas, no descuidando nuestra comunión con Dios, estando bien tomados de la mano del Señor, en comunión con Dios, y al empezar el día agarrados del Señor, Jehová, vamos a estar listos para enfrentar la situación difícil que el enemigo a veces quiera poner, que las circunstancias quiere poner. Acuérdense que tenemos tres enemigos bien poderosos del cristiano, que es el mundo, el diablo y la carne. A veces no es el diablo, a veces es nuestra misma reacción carnal. Sí. Pero bendito sea Dios que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón hemos aprendido a empezar el día poniéndonos en las manos de Dios.
Y si no nos ponemos en las manos de Dios, sin duda alguna vamos a fracasar. Y va a venir el enemigo con una de sus artimañas, con un dardo de fuego, va a dar en el blanco y nos va a desestabilizar y nos va incluso a hacer que demos mal testimonio. Y eso es lo que Dios, el Señor, no quiere que tengamos, ese mal testimonio. Y sí, nuestro estándar, nuestro termómetro es el Señor. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Uf, tremenda cosa. Sí, ¿Ok? correcto. Ahora, el siguiente, la siguiente pregunta, vamos a enfatizar un poquito más, Jehová. Es el versículo 3, perdón, la pregunta 3, La 4. la 4, que dice, ¿cuál es el resultado de cumplir con este nuevo mandamiento? Según el versículo 35. Ahí está, exactamente. Conocerán todos que son mis discípulos. Ok. Ahora, yo le pongo aquí, Jehová, tremenda responsabilidad. El amor debe ser el rasgo distintivo de los seguidores de Jesús. Pero, hay que poner este pero aquí bien claro, Jehová, pero debe ser el amor sincero y debe ser permanente. Ok. Sin hipocresía. Sin hipocresía. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, comienza así, Jehová, el amor sea sin fingimiento. Ahí está. O sea, no seas hipócrita. Así. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La traducción lenguaje actual de este pasaje, Romanos 12, 9 y 10, dice, amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Aquí no se evade la responsabilidad, Jehová. A veces hay reacciones y he escuchado este comentario, pues es que, pastor, nada más me toca a mí nada más me toca amar, a mí nada más me toca respetar, a mí nada más me toca honrar. Pues sí. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad es para el cristiano que lo ha entendido. Hay quienes no lo han entendido, yo. No han entendido esta tremenda responsabilidad de hacerlo sinceramente, de hacerlo sin fingimiento. Entonces el amor debe ser sin fingimiento y el amor debe de ser sincero, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado? Pues conocerán todos que son mis discípulos. ¿No? Primera de Juan capítulo 3. Este es un pasaje bien fuerte. Mira, Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué le pasa, Jehová? ¿No es de Dios? No es de Dios. Ahora, ¿qué entendemos, Jehová, por esta expresión? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pues que en eso se les reconoce, ¿no? Así se dan a conocer. Sí. Así se dan a conocer. Y pone a los dos. El que es hijo de Dios y el que es hijo del diablo. ¿Ok? Y luego da el resultado. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. Híjole. Ahí está. O sea, no tenemos opción. No tenemos opción. El versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Otra vez. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, también dice, y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Verdad? Así concluye este pasaje de 1 de Juan 3, 23. ¿Verdad? Que creamos en Jesucristo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo ves? Muy bien. Tremenda responsabilidad, ¿no? Tremendo. Hay un versículo, pastor, no lo recuerdo la cita exacta, tal vez usted sí, que dice que si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios? Ahí también en las cartas de Juan. ¿Cómo decimos que amamos a Dios a que no vemos? Claro. Pero no amamos a nuestros hermanos a los que sí podemos ver, palpar, ayudar, auxiliar, levantar. A veces no quisiéramos ni siquiera darle la mano, pero sigue siendo nuestro hermano. No somos jueces. ¿Cómo es posible, pastor, nosotros que tenemos en nuestra naturaleza ser egocéntricos, amar a nuestro hermano como Cristo nos amó? Uh-huh. Pues el cambio está desde que venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Sí. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Jesucristo no solamente quiere ser nuestro Salvador, Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Pero como tú dices, traemos una naturaleza caída, una naturaleza egocéntrica, una naturaleza mala. Acuérdate que el profeta Isaías dice en Isaías 53, creo que es el versículo 6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y he aprendido esto, que en esa descarriada que nos dimos del redil en la vida, agarramos muchos malos hábitos, muchos, y se adhieren a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces venimos a Cristo y sí nos gusta. Por eso no podemos basar, la vida cristiana en emociones. Ay, esto sí me gusta y sentí bonito. Hay personas que dicen: ay, si yo no siento en el culto nada, no estuvo Dios. Es un error tremendo eso. Tremendo. No podemos basarnos en emociones. Se trata de realidades, y esas realidades están basadas en decisiones. Entonces, hemos recomendado mucho que el estudio de la palabra, la oración, el someternos al Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo todos los días, nos sometemos al Señor, y al punto de decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces nos sometemos al señorío de Cristo y trabajamos en nuestra vida, y tenemos que decirle, hermanos, tenemos que decirle al Señor: cambia, Señor, mi carácter, cámbiame esta manera de hablar, cámbiame esta manera de ser. No tengo amor por esta persona, pon en mí amor por esta persona. Y tiene que fluir, porque si no, entonces nuestra naturaleza pecaminosa está enseñoreándose de nuestra vida. Y no podemos vivir así. No podemos vivir así. Porque mira, desgraciadamente, muchas veces, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Cuando nosotros no amamos a los demás y no tenemos cuidado de nuestras reacciones a los demás, nosotros mismos nos estamos dañando. Uh-huh. Nuestro corazón se está dañando. La otra persona ni nos hace en la vida. Las otras personas ni nos hacen en la vida. Esas personas están acostumbradas a hacer maldad, están acostumbradas a hablar mal, están acostumbradas a actuar, y nosotros nos enganchamos con ellos y vamos cargando en nuestro corazón cosas que no debemos cargar, cuando nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en ese echar toda nuestra ansiedad sobre Él está nuestro clamor: Señor, dame amor. Dame amor. No puedo tenerlo de mí mismo, lo necesito que venga de ti. Ahora, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo, empieza a mostrarse, hermanos, empieza a mostrarse el fruto del Espíritu. Uh-huh. Ahora, el fruto del Espíritu es amor. Amor. Empieza con amor, de más cosas que tenemos ahí. Sí. Entonces, es del Espíritu, es de Dios. Pero necesitamos someternos a Él, y que nuestra comunión con Dios a través de la oración, de su palabra, de disciplinas espirituales, nos lleve todos los días a renunciar a esas cosas carnales y humanas que nos estorban para amar
a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Hay vecinos que son odiosos. Tenemos que tener amor. Debemos tener misericordia, porque en algún momento nosotros les vamos a hablar del amor de Cristo y nos pueden echar en cara, ¿cuál amor? ¿De qué amor me estás hablando? ¿Verdad? Entonces, no es fácil, Jehová, no es una perita en dulce, pero todo depende de nuestra comunión con Dios. Ahora, solamente los hijos de Dios podemos amar de esta manera. Solamente. Porque como usted dice, es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder amar de esta manera. Sí. Sí. Ok. Sí. Ahora, hay personas, Jehová, que no debemos engañarnos también. Hay personas muy buena gente que no se meten con nadie. Que cuando vemos unas personas tan buena gente y los conocemos y sabemos que no son cristianos, nosotros tenemos una expresión y decimos, híjole, lo único que le hace falta a esta persona es entregarle su vida a Cristo. Sí. ¿Verdad? Porque son amorosos, son respetuosos, Amables. son amables, son ayudadores, pero nadie se va al cielo por eso. Uno se va al cielo, a la vida eterna, por rendirle su vida a Jesucristo. Pero sí, si alguien es malo como yo, bueno, tú también. Si alguien es malo, el único que hace el cambio en nosotros es Jesucristo. Amén. A través del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Hermanos, tenemos aquí estas enseñanzas maravillosas de este capítulo 13 de San Juan. Dejarnos limpiar por el Señor en todo nuestro ser, como el Señor le dijo a Pedro. Imitar al Señor en tratar a los demás como Cristo nos enseñó tratando a sus discípulos, con humildad y servicio. Atender el dicho nuevo mandamiento, como dice Jehová, realmente no era un nuevo mandamiento porque lo había hecho desde el principio, pero vamos a repetir las palabras del Señor. El nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros, pero debe ser un amor sincero, con los resultados de esta obediencia a este mandamiento, y es que toda la gente alrededor de nosotros conocerán que somos seguidores de Jesús, sin olvidarnos que el amor entre cristianos, el amor de un cristiano para con los demás es sin fingimiento, sin hipocresía, es amor sincero. Ok. ¿Verdad? Y hermanos, con esta tremenda enseñanza de este capítulo 13 de San Juan, nuestra vida irá avanzando en un cambio de vida, que es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Amén. Pues aquí vamos a parar, hermanos. Vamos a dejar de tarea, lean por favor, capítulos 14 y 15. A ver hasta dónde avanzamos. Hoy vamos a parar aquí, hermanos. Nos dimos cuenta el jueves pasado por abarcar un capítulo más que nos pasamos de tiempo. Entonces, hoy queremos parar aquí nada más en el capítulo 13, pero lean en casa, por favor, capítulos 14 y 15 de San Juan. ¿Cuál es tu versículo, Jehová, de Juan 13? Juan 13, el 35. Ajá. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Coincidimos. ¿El mismo? Sí, yo te dije hace rato y no nos pusimos de acuerdo. Ok. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cuál fue el versículo de ustedes, hermanos? Juan 13, ¿qué? Ándele. Marcado en su Biblia, escrito en algún papel, repetido, memorizando y viviendo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Jehová, ¿quieres orar? Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos capacita, nos ayuda, Señor. Nos equipa, Padre, para poder vivir de la manera que tú esperas que vivamos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Danos amor, Señor, para poder amar a nuestros hermanos, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre Santo, para poder vivir de acuerdo a tus estatutos,
a tus estándares, Dios. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada vida de mis hermanos que están viendo este video. Bendíceles, Señor. Obra en sus corazones también, dándoles y llenándolos de amor, Padre. Y sobre todo dándoles hambre de ti y de tu palabra, Señor. Que cada día tengan el anhelo, el deseo de pasar tiempo en oración, en lectura de la palabra, conociéndote más y más. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este increíble tiempo que sin duda alguna es de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, no olviden que tenemos la recomendación de cuidarnos. Tal parece que la epidemia que está azotando al mundo está en su máxima potencia en estos días. Tecate se ve ya como si no pasara nada. Ustedes que son cristianos, que tienen la sabiduría de Dios como hemos venido predicando los domingos, quédense en casa lo más que puedan. Cuídense, protéjanse. Tenemos hermanos de la iglesia, no nuestra, pero iglesias hermanas, padeciendo fuertemente por la enfermedad. Cuidémonos, hermanos, ¿ok? Y no descuidemos nuestra comunión con Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en sus corazones y en sus hogares también. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Cómo está Monterrey? ¿Estás listo para cantar a Dios con gozo? Vamos con su palma. Cada vez que estoy cerca de ti,